Siempre que hablamos del tema de la pandemia, de las cuarentenas, de los confinamientos sanitarios, y siempre que hablamos también de las etapas de calor como las que estamos teniendo, ayer estuvimos en alerta amarilla, hoy vamos a estar en alerta amarilla por posibilidad de superar los 38 grados, es muy posible que durante el fin de semana lleguemos a la alerta naranja por encima de los 40 grados, siempre hacemos hincapié desde los medios de comunicación en eso de que hay que tener especial atención a distintos colectivos especialmente vulnerables. Hablamos de menores, hablamos de mayores y hablamos de gente con distintas patologías. Por ejemplo, nos referimos siempre a gente que tenga bronquitis asmática, nos referimos a gente que tenga problemas respiratorios en general, problemas cardíacos. Pero es cierto que hay un colectivo que normalmente se nos queda siempre por ahí un poquito desplazado y nos referimos a las personas que padecen de diabetes. Un colectivo además que tiene una serie de características tremendamente complicadas porque no todas las diabetes son iguales, aquello de la diabetes buena, una manera de hablar, y la diabetes mala, la tipo 1, tipo 2, etcétera, etcétera, y algún susto nos podemos llevar si tenemos algún familiar o algún vecino que esté afectado con diabetes durante estos días. Hemos querido hablar, bueno, en el momento en el que lanzamos el anzuelo, es decir, ¿con quién podríamos hablar que nos informara bien de todo este tema? Pues el caso es que todas las fuentes nos dijeron, quien mejor os puede informar de este tema es don Carlos Ortega. Bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Lo primero, don Carlos. Muchas gracias por tener confianza en mí para expresar todas las dudas que tengáis y buenos días a todos. Y bueno, tenemos que decirles que le tenemos que agradecer por 3 veces. Lo primero, porque siempre, es decir, el atender a los medios no entra dentro de la labor de los médicos ni de los sanitarios, aunque algunas veces los medios, vamos a entonar el mea culpa, nos ponemos un poquitín burros en este sentido, decimos, ¿qué trabajo le cuesta? Pues lo cierto es que no entra dentro de su trabajo. El primer agradecimiento por ahí. El segundo agradecimiento es que está de vacaciones, como pueden ustedes posiblemente ver por las imágenes. Y el tercer agradecimiento es que, bueno, no sabemos si son las primeras vacaciones dentro de la jubilación o ahí andamos, ¿no? Bueno, pues sí, pero bueno, el agradecimiento es mío porque es muy importante que las personas, la comunidad, pues esté informada lo mejor posible. Muchas veces recibimos esa información a nivel individual, que es importante, pero a veces no llegamos a todos, ¿no? Porque no todas las personas van al centro de salud, no todas las personas contactan con servicios sanitarios. Entonces es importante en los medios de comunicación a la hora de informar lo mejor posible, evidentemente, y lo más técnico posible y científico en el tema. Es decir, que eso es de agradecer. Segundo, yo creo que es importante y a mí me da igual que esté de vacaciones, que esté ya en un periodo de jubilado y cosas de esas. Yo creo que, hombre, la experiencia de 40 años de trabajo, pues, y casi 30 años en Pozo Blanco, ¿no? Pues lógicamente te da ya, tienes una serie de información, experiencia, etcétera, que digamos sirve para aportar lo que en buena medida yo pudiera hacer para informar a la ciudadanía, ¿no? Es decir, que bajo ese punto de vista, pues yo me siento muy agradecido y además siempre al servicio de cualquier información que se necesite o algo de eso y que yo esté en capacidad de darla, lógicamente. Lo primero, un detalle que lo contamos porque nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado con gente de nuestro entorno. Nos da la sensación de que muchas veces el propio enfermo diabético no le da la importancia que tiene la enfermedad. Nosotros conocemos el caso de una persona ya con cierta edad que, por ejemplo, que no quería hacerse los análisis para ver si tenía azúcar, porque esta persona tenía la costumbre de tomarse después de comer siempre un vasito de whisky. Y decía, y como me saquen diabetes, se me acabó el vasito de whisky. Fíjense la tontería que es, ¿no? Lo típico de, no quiero ir al médico para que no me digan que estoy malo. La diabetes, que es una enfermedad que si se controla no debe dar mayor problema, pero lógicamente descontrolada si es una enfermedad grave. Efectivamente, es decir,
Lo que tú me has contado ahora es casi el cuento este del avestruz, ¿no? Escondo la cabeza y no me entero de nada. Yo creo que el informarse lo que te hace siempre es beneficiar y saber lo que tienes que hacer en cada momento, porque, por ejemplo, en una diabetes estable, que se entienda bien lo que quiero decir, en una diabetes que esté bien controlada, pues tomarse una medida de alcohol se admite, ¿no? Es decir, pues tiene el hábito de tomar su copa de vino en las comidas o tiene el hábito de tomar un whisky, pues mira, si está estable no hay ningún problema, si no tiene más cosas. Entonces, yo creo que esa información debe de tenerla todas las personas para que no tengan miedo a la hora de decir, bueno, pues yo me quiero hacer el análisis para saber si tengo o no tengo diabetes y si la tiene, si pregunto y me informo si puedo seguir con mi hábito rutinario o tengo que cambiar algún hábito, ¿no? Efectivamente, la diabetes como es algo que no duele, que no, que está silente, va dañando, si no nos fijamos, pues no tomamos las personas muchas veces conciencia, las personas que tienen diabetes, conciencia de la propia enfermedad y va dañando poco a poco el organismo. Como tú muy bien has dicho antes, tenemos que distinguir muy bien entre dicho de alguna manera, la diabetes con la que tenemos que ser muy cuidadosos, que es la de tipo 1, con la diabetes tipo 2, que tenemos que ser también muy cuidadosos, pero bueno, que tenemos más margen de poder actuar a través de pastillas, de medicación más completa, ¿no? Quiere decir que esto es muy importante a la hora de abordar la diabetes, qué tipo de diabetes es la que tiene el paciente, durante cuánto tiempo, y sí que es verdad que aquí, si el paciente no se responsabiliza de su enfermedad en el sentido de saber informarse bien, saber lo que tiene que hacer en cada momento, ya puede haber muy buena medicación, muy buena insulina, muy buenos controles que no hacemos nada. Es decir, aquí el principal actor de la película es la persona con diabetes. Los demás estamos para ayudarle, darle información, etcétera. Precisamente eso es lo que quiero dejar bien remarcado, ¿no? Que no se deje al otro a la hora de decir, bueno, pues, bueno, eso es el médico, que me diga lo que tengo que hacer. No, no es eso. Yo soy el que tengo que saber qué es lo que tengo que comer, qué es lo que tengo que beber, qué es lo que tengo que andar, qué es lo que tengo. Yo soy. Y soy yo el que lo tengo que hacer. Porque sé que no va a haber un dolor. Si hay un dolor, me tomo una pastilla y no, bueno, y se me quita. Bueno, si sigue, habrá que averiguar de qué, ¿no? Pero en el tema de la diabetes, como no vamos a tener dolores, tenemos que ser conscientes, aunque nos cueste trabajo, porque a veces nos cuesta trabajo, evidentemente, en la rutina del día, de nuestro problema, ¿no? Porque es crónico y va a ir dañando sin darnos cuenta. Eh, bueno, ¿cuáles son un poco las señales de alarma que pueden prevenir a una persona de que posiblemente tenga diabetes? Es decir, hay una persona que no le duele nada, pero ¿qué molestias tiene que se nota en el cuerpo para que esa persona tenga que plantearse ir al médico y decir, mire usted que tengo estos síntomas y no sé si puedo tener diabetes? Hay mucha gente ya que sospecha lo de la diabetes, es decir, no parece la enfermedad como de conocimiento nuevo, sino que se ha transmitido a través muchas veces de la familia y eso. Yo, por ejemplo, he detectado de que una tía o sea, una tía materna de la madre de un hijo decía, el hijo que orinaba mucho, pequeñito, ¿no? Y se le ocurrió hacerle una tirada de azúcar, ¿no? Quiere decir que como muchas veces es asintomática, se detecta en un análisis rutinario, no se nota nada el paciente en el tema de la diabetes tipo 2. Otras veces sí se va notando en que pierde peso, va perdiendo peso. Si yo estoy comiendo bien, ¿cómo puedo perder peso, no? Va perdiendo peso, tiene muchas ganas de beber, ¿no? Va constante al servicio, a orinar y cosas de esas, ¿no? Casi ya la mayoría de la gente cuando se nota algo de eso muchas veces llega a la consulta y te dicen, no tendré azúcar, ¿no? Es decir, que ya suele tener información la familia y los pacientes y los síntomas suelen ser esos. Pero acordémonos que la diabetes tipo 2 empieza sin ningún tipo de síntomas, con lo cual quiere decir que pacientes con antecedentes familiares de diabetes
deben de conocer que a partir de los 40 o 45 años se tiene que hacer su análisis de azúcar, simplemente porque no duele, lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, y si es negativo, es decir, da bien ese análisis de azúcar, cada 3 años, si tiene esos antecedentes familiares, debe de hacérselo. Entonces tenemos que el cuadro es desde personas que no notan nada, hasta personas que empiezan a perder peso, hasta personas que eso, que le entra pues muchas ganas de beber agua, también de comer, ¿no? Y eso, de ir mucho, con mucha frecuencia al servicio, ¿no? A orinar. Estos son los síntomas normales. En la diabetes tipo 1 estos síntomas también se presentan. Es decir, la diabetes tipo 1 normalmente, no digo la mayoría de las veces, pero con bastante frecuencia han dado la cara cuando se ha acompañado de algún otro proceso. Es decir, a mí me ha dado un cuadro de angina o de fiebre o bronquitis o lo que sea y ha dado la cara a esa diabetes que nosotros teníamos. Entonces, claro, ahí se acompañan ya de este proceso también de fiebre. Yo he tenido esa experiencia, ¿no? De una niña con 10 años, por eso, 10 años de verla y era tal la frustración que no me explicaba que la fiebre fuera la causa, la aceleración del azúcar, ahí debutó la diabetes. Es decir, que salvo que la diabetes tipo 1, ¿no? Se presenta esos síntomas característicos, ¿no? Pérdida de peso, querer beber mucha agua y comer también y orinar. Eso se suele presentar en la diabetes tipo 1. Y en la diabetes tipo 2 también se puede presentar esto, pero como más pausado, más light, o bien sin ningún síntoma. Bueno, como decimos, una vez diagnosticada la diabetes, que nos dan la noticia, como decíamos, es el propio enfermo, la propia enferma quien tiene que tomar las riendas de su control. Una vez que se establece la rutina, digamos que no debería ser complicado, ¿no? El decir, cada X tiempo, cada X hora hay que hacerse el análisis, ver cómo estamos, cuál es el nivel de azúcar en sangre, etcétera, etcétera. Lo difícil es acostumbrarse a esa rutina, ¿no? Quizás. Sí, es verdad, eso es cierto, ¿eh? En la diabetes tipo 1 al principio, sobre todo como se está muy concienciado, ¿no? Porque de una manera brusca y por regla general desde un primer momento tienes que ponerte la insulina. Entonces, en esa primera fase, pues sí que es verdad que el paciente o la familia, si ha debutado un niño o lo que sea, sobre todo la familia, pues es muy consciente de hacerle todos los controles y se lo suelen hacer. Ya cuando la persona, digamos, conoce, entre comillas, la enfermedad, me refiero que ya pierde ese miedo, ¿no? Esa incógnita, ahora qué va a pasar con mi vida cuando debuta una diabetes, y hablando ya de personas, pues jóvenes, ¿no? No niños, lógicamente, pues se encarga la familia. Pues entonces es verdad que ya pierden una cosa que habían cogido como rutina o como hábito, pues ya no son todas las personas las que, por ejemplo, se hacen esos controles continuos, diarios, que hay que hacerse, sino van perdiendo y además se hacen uno al día, ¿no? Estos son los pacientes con tipo 1 y con tratamientos de insulina. El tipo 2 es otra cosa, volvemos a decir, un paciente con diabetes tipo 2 por regla general de inicio, salvo que esté si el debut de azúcar es muy alto, de inicio no necesita insulina, sino que se puede ir manejando con pastillas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya tenemos medicación nueva de 5 años para acá que controla perfectamente el azúcar sin provocar bajada de azúcar. ¿Con eso qué quiere decir? Que no hace falta estar haciéndose controles de azúcar en la casa todos los días, sino simplemente se hacen los controles desde luego en sangre cuando le toque y por un tema de educación diabetológica para que vea la respuesta que tiene la alimentación en el azúcar, sí viene bien hacerse, sobre todo pues los 2 o 3 primeros meses, algún control de azúcar, digamos, en el dedo, ¿no? O en la punción. Esa es la de tipo 2, ¿no? Entonces, salvo que ya se llegue al tema de la insulina y cosas de esas, pues realmente la medicación ahora, la mayoría no son hipoglucemias, es decir, que bajen el azúcar bruscamente ni vayan a provocar ninguna hipoglucemia. Entonces, ante esos tratamientos, realmente sí hace falta sus controles cada 6 meses, si está bien controlado, en su analítica en vena, o sea, 2 veces al año, y si no está controlado, al menos una vez al trimestre se tiene que hacer su analítica en vena.
Pero si ya está con insulina y cosas de esas, pues ya sí se tiene que utilizar más controles, en fin, 2, 3, 4 al día, eso ya es muy individual. Pero el paciente con diabetes tipo 2, por regla general, sus 4 medidas estando estables diarias se necesita, y un perfil al día a la semana, perdón, de 6 o 7 se necesita también, eso está claro. Bueno, los problemas pueden ser entonces con la diabetes tipo 1, como decimos, hay que controlarse. Y volvemos a lo que decíamos antes, que tiene que ser el propio enfermo o la propia enferma quien se controle. El problema en ese sentido son las personas que vivan solas, que no tienen otra opción, lógicamente, que no tienen nadie pendiente, y que sí entendemos que habrá que ser muy disciplinado, muy disciplinada para evitar problemas con esa diabetes tipo 1, ¿no? Correcto. Mira, me ha llamado la atención, oye, como decís, me gusta y ahora tienes más tiempo para leer, pues me ha llamado la atención un artículo que ha salido en el Córdoba hoy, diciendo, bueno, pues que Córdoba es la segunda población de Andalucía con una tasa de envejecimiento más alta, ¿no? El sentimiento que han notado de soledad, muchos pacientes, ¿no? Por encima de los 55, hablaban de un 46%, ¿no? Porque es un estudio que han hecho, ¿no? Y por supuesto, los mayores de 80 años, pues se ha agudizado ese sentimiento de soledad en esta etapa que llevamos desde marzo, ¿no? Febrero-marzo, ¿no? Desde que se puso el confinamiento. Ahora parece que podríamos decir que se está más tranquilo y es todo lo contrario. La gente mayor yo creo que ahora está más preocupada que antes, cuando estabas confinado, porque claro, cuando estamos en confinamiento, pues estamos todos, digamos, como que no salíamos ni nada y, en fin, bueno, entonces la persona mayor, si no le traían el pan o las medicinas, pues bueno, salía al lado y no pasaba nada, ¿no? Para ir a comprar, pues no tenía uno más remedio que salir. Pero ahora, como hay ya más movimiento, ahora tienen más miedo. La soledad, y en este artículo lo comentaba, o sea, es más sentida ahora, con más miedo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, está claro que Córdoba, y nosotros en el área norte, sobre todo, somos una de las zonas más envejecidas, como conocemos, pues esto vaya a más. La tasa de envejecimiento no vaya a menos, vaya a más. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente el tema de la soledad se agudice. Entonces, en el paciente con diabetes, tecnológicamente, la diabetes ha avanzado bastante. Yo creo que cuando ya tengamos algo que la cure, se acabó toda esta conversación, pero desgraciadamente no la tenemos, ¿no? Entonces, el paciente con diabetes tipo 1 ya tiene unos medios muy adecuados, aunque viva solo, fíjate lo que, lógicamente, siempre en función de que entienda la tecnología. Si a lo mejor una persona de 60 años le puede venir esto un poco largo, pero personas jóvenes con 50, 55 años, con diabetes tipo 1, pues ya dispone de una tecnología y además que antes no estaban subvencionadas y ahora ya están subvencionadas, que es lo que le llaman los dispositivos estos freestyle, ¿no? Que han salido ahora este año y precisamente ahora en julio ha empezado a repartirse entre todos los pacientes con diabetes tipo 1, lo que pasa es que se hará progresivamente y son dispositivos que lo más importante no es que te diga el azúcar que tienes, sino que te dan una alarma, tanto si sube para arriba como si baja el azúcar en los rangos que individualmente se ponga cada paciente. Por ejemplo, el azúcar baja por debajo de 60, pues además como ya prácticamente todas las personas tenemos móvil, aunque también están los dispositivos lectores del análisis de sangre, pero bueno, salta la alerta, si por ejemplo baja el azúcar por encima de 60, le salta una alarma directamente al móvil, no solamente a él, sino a varios familiares que tenga conectado esa condición, ¿no? A través de una app, ¿no? Se hace esto, ¿no? Entonces le salta a la familia también y le salta al propio paciente. Pues ya se ve, le dice, es una alerta, se mide el azúcar con el aparatito, que no hace falta ni siquiera ni pinchar, y sabe ya qué pauta de actuación puede tener. Esto en personas mayores autónomas también es igual que el botón rojo que se utiliza en los pacientes dependientes o solo. Eso es exactamente igual. Pero ya estos dispositivos nuevos, y ya te digo que ya son financiados porque hasta hace un año prácticamente había que comprarlos y eran carillos, ¿no?
Pues entonces ya estos dispositivos le miden el azúcar cada 5 minutos. Ellos, si quieren saberlo, se pasan el lector o el móvil y les sale la cifra. Pero lo más importante es que tiene un apartado de alerta. De alerta que es que si sube por encima de un rango, por ejemplo, si se le marca, se le configura en 300, por poner un ejemplo, o por debajo de 60, por poner otro ejemplo, le salta una alarma al móvil, está diciendo impotente, ¿no? Está diciendo que esto no va bien. Se mide su azúcar, ¿no? Con el lector o con el móvil y ya sabe la patología. Entonces, esto en diabetes tipo 1, la verdad que ha ayudado, ayuda mucho. Ya digo que esto está muy reciente porque ahora en julio, aunque ya se viene dando durante todo el año estos dispositivos, pero los nuevos, que son los que dan la alarma, se están cambiando y ya los que se dan son con la alarma esa, ¿no? Entonces, eso para los pacientes con diabetes tipo 1 le puede dar una alta confianza y seguridad. Y no solamente va a saltarle la alerta a su móvil, sino que le va a saltar, si quiere ponérsela a 3 familiares, va a saltar también a los 3 familiares. Es decir, que Eso la que, tecnología en la diabetes tipo 1 no hay problema. Sí. lo que decía aquella zarzuela de que la ciencia adelantan que es una barbaridad, se habrán dado cuenta ustedes que bueno, el tema de las tecnologías, si les da a ustedes por buscar en Google colchones de viscoelástica para ver exactamente lo que son y lo leen, a los 2 minutos van a empezar usted a recibir, o sea, si se meten en la página de un periódico deportivo que saltan anuncios, le van a empezar a saltar anuncios de colchones de viscoelástica de 7 sitios, donde son los más baratos, donde son los más rápidos que se los sirven. Lógicamente son un engorro en algunos casos esas tecnologías, pero en estos casos, bueno, pues ya saben ustedes, simplemente llevan un dispositivo en el momento en el que el azúcar sube o baja de unos umbrales. No es solo que le vaya a avisar a usted y decir, oye, que hay que poner solución a esto, sino que a los familiares que usted tenga puestos como contacto, le va, o sea, no es solo que le va a saltar a usted la alarma diciendo, oye, que hay que colocarse insulina, sino que a los 2 minutos te van a estar diciendo, papá, mamá, oye, ¿te has dado cuenta que te ha saltado la alarma y te tienes que poner insulina? No todo es malo en la tecnología, aunque haya agoreros que se empeñen en decir que sí, desde luego. Esto le da mucha tranquilidad a los padres esto le da mucha tranquilidad a los padres de, sobre todo los hijos pequeños, por el temor sobre todo de las hipoglucemias nocturnas, ¿no? Que el niño está dormido y tú no sabes si puede tener, pues salta la alarma, estando dormido salta la alarma y le salta al móvil del padre o de la madre que estén allí en el dormitorio también durmiendo, ¿no? Y entonces enseguida van a decir, le han dado mucha tranquilidad a estos sistemas de alerta que desde este año se está desarrollando y sobre todo ahora en julio empieza a distribuirse los nuevos. El enfermo, la enferma necesita... Decía que el enfermo, la enferma necesita dormir, necesita descansar, el dispositivo no, el dispositivo está siempre de guardia, digamos. Para una persona que tenga estos nuevos dispositivos, lógicamente, no hace falta, pero para las personas que todavía no lo tengan, todos conocemos casos de estos de estar con una persona que nos han contado que padece diabetes, que empieza a comportarse de manera rara. Conocemos algún caso, por ejemplo, de decir, no es que estábamos con fulanito, con menganita, y daba la sensación de que estaba borracho, se le trababa al hablar y luego ya nos dimos cuenta de que es que estaba teniendo una bajada de azúcar o una subida. Las personas que estamos alrededor, ¿a qué tendríamos que estar pendientes? Es decir, esto es raro, esto hay que ponerlo en conocimiento del personal sanitario porque está pasándole algo raro. Bueno, pues se puede hacer una actuación inmediata y efectivamente tiene que saber el entorno familiar o en la reunión esa que ese paciente tiene diabetes. Por ejemplo, se recomienda mucho que un paciente con diabetes, sobre todo vuelvo a repetir, tipo 1 sobre todo, pero también tipo 2, pues cuando por ejemplo haga ejercicio, pues que intente no hacerlo solo, sino que vaya acompañado y que la otra persona, por ejemplo, pues sepa que este tiene diabetes. ¿Por qué? Porque efectivamente el ejercicio le puede dar un bajón de azúcar, ¿no? Y entonces, si por regla general lo suele notar pacientes, porque nota temblores, sudoración fría, etcétera,
pero a veces es verdad que se ha perdido esa sensibilidad, ¿no? Transitoriamente, y entonces ya empieza a notar lo que tú acabas de decir, es decir, una afectación neurológica del estado de conciencia, ¿no? Que empieza a decir disparate, cosas de esas. Si no ha perdido el conocimiento, si no ha perdido el conocimiento, en ese momento nosotros podemos actuar el que esté al lado, pues dándole una bebida azucarada. Dándole una bebida azucarada no pasa absolutamente nada, porque si es por azúcar alto, que por regla general no suele ser, no va a pasar nada porque le suba un poquitín más de azúcar. Y si es por bajo, la resuelve la papeleta de momento, ¿no? Esto sí que te digo una cosa, vamos, bueno, te estoy tuteando, pero te digo esto porque es posible que en nuestro futuro inmediato, con las nuevas tecnologías, esto sea ya más raro verlo. O sea, hasta ahora, pues sí, sí, ha pasado. Y además, de hecho, a mí me han dado algún aviso urgente que se ha puesto en la persona agresiva, ¿no? Ya claro, sabíamos el antecedente y todo eso, y era simplemente que tenía una hipoglucemia, ¿no? Es decir, que esto de aquí para atrás, sí, tú lo has comentado muy bien, y eso está ahí, ¿no? Todavía habrá algún caso, pero ya con los nuevos dispositivos, a pesar de que uno no tome la suficiente conciencia del tema, pero al darte ya la alerta y la alarma, decir, bueno, ya está bajando por 60, está en un bar, ¿no? Está en un bar, por ejemplo, como tú has comentado, está igual, y empieza antes de decir tonterías, le va a saltar la alarma. Es decir, quiere decir, y ya el hombre, evidentemente, que puede ya actuar de manera consciente antes de que neurológicamente se afecte, ¿no? Es decir, que ya de aquí para adelante va a ser difícil o que encontremos esa situación, siempre y cuando tenga un poco de sentido común el paciente. Es decir, porque hay pacientes que han tenido el dispositivo, se han bañado y se lo han quitado por estética. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, que, bueno, mujeres, en este caso, sobre todo han sido mujeres, ¿no? Jóvenes, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero eso, con los adolescentes, muchas veces estos temas, pues cuesta trabajo, ¿no? Que lo entiendan y cosas de esas. Pero por regla general, aquí adelante y en población general de diabetes tipo 1, es raro ya que nos vayamos a encontrar con esta situación. Digo ya con las nuevas tecnologías, y además que al estar financiadas, digamos, no tenemos el problema económico de decir, bueno, pues es que no puedo porque son caros el mantenimiento de todos estos temas. Bueno, obviamente esto podríamos engancharlo con el tema de las mascarillas que tenemos en la actualidad, que efectivamente que la mascarilla sirve, que es útil si te la pones. Ahora, si vamos a hacer una bandera de una supuesta libertad personal de cada persona, es decir, que no me pongo la mascarilla, pues no me pongo el dispositivo tampoco, ni nada por el estilo. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos. No queremos ya robarle más tiempo de las vacaciones. Como decimos, como pueden ver ustedes por detrás, pues efectivamente nos está atendiendo desde el campo. Que disfrute de las vacaciones y que disfrute de esa merecida jubilación, aunque nos da la sensación, conociéndolo, que va a estar poco parado. Sí, es cierto. Muchísimas gracias, y no tengo ningún problema en lo que pueda yo. Si me necesitáis alguna otra información, pues aquí estamos, ¿vale? O sea, que la tengáis en cuenta. ¿De Bueno, acuerdo? muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Adiós, un abrazo.